Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, hoy tenemos muchas noticias. Las más importantes, o entre las más importantes, esa cardiopatía de Pedro Sánchez, la que luego les vamos a dar todo tipo de detalles. La aparición de una nueva víctima del DAO, lo dijo el abogado Piedrafita desde el inicio. Tenemos testimonios de más mujeres que se podrían sumar a la denuncia. Él nunca habló de una más, ¿eh? No dijo tenemos algún testimonio. Dijo tenemos testimonios, con lo cual yo me temo que esto no ha hecho más que empezar. Y que vamos a presenciar posiblemente una cascada de determinadas personas diciendo que esto se había convertido en una práctica, en una mecánica de este señor. Por cierto, si la semana pasada yo creo que quedó más que acreditado, que evidentemente el Ministerio lo sabía, que Pardo Piqueras, el director político de la policía, lo sabía, explíquenmelo ustedes si resulta que se va convirtiendo en una dinámica. ¿Asuntos internos no se enteraba de nada? Entonces la siguiente pregunta es, ¿para qué está? Pues ahora vamos a hablar de todo eso, pero atención, porque al hilo de los casos de acoso sexual que rodean al Partido Socialista y al Gobierno, tenemos noticia de esta misma tarde. Se trata de la dimisión del alcalde socialista de La Algaba, Diego Manuel Agüera, tras confirmarse la investigación abierta contra él por partida doble, tanto por la Fiscalía de Sevilla como por la Guardia Civil, por haber acosado presuntamente a un menor de edad, aprendiz de la Escuela de Tauromaquia, al que habría enviado mensajes de contenido sexual e insinuado una propuesta de encuentro físico. El caso, lo recordarán nuestros oyentes, saltó el mes pasado. De hecho, se publicaban esos mensajes entre los que le decía ¡ay, si tuvieras los 18! Ahora parece que la investigación ha cobrado fuerza y, por tanto, él ha decidido presentar la dimisión, pero dice que lo hace por salud mental, no porque sea cierto lo que dicen. Él niega todo, a pesar de que la denuncia se le tacha incluso de depredador sexual. Y bueno, pues al hilo de todo este asunto, yo quiero que escuches, Carlos, una pregunta que hoy lanzaba la portavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez, que, bueno, decía esto. Y tenemos que lanzar un mensaje a los hombres. ¿Qué les pasa? Hombre, pues que empiece por lo suyo, ¿no? Los del entorno del Partido Socialista y del Gobierno. Se me ocurre otra pregunta. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Pero qué pasa ahí dentro? O sea, ya es el comportamiento sexual en general, pero ¿qué le pasa a la izquierda con casos de pederastia? ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que ellos quieren hacer que esto es una causa general, que es una cosa, pues eso, de un mal estructural, que era algo que decía la semana pasada Pedro Sánchez, que es una cuestión de todos los hombres, y de ahí, bueno, pues este mensaje de Montse Mínguez en un día en el que conocemos la dimisión de este señor, pero también, como decíamos, la nueva víctima del DAO, ¿no? Del director adjunto operativo de la policía, tras violar presuntamente a una subordinada. Lo ha confirmado efectivamente el abogado Jorge Piedrafita. Ha dicho que la víctima es otra agente que se habría puesto en contacto con él. A priori no hay constancia de agresión sexual como tal, pero sí de un acoso efectivamente continuado y que además habría ido más allá del cuerpo de la policía. Vamos a escuchar lo que explicaba el propio Jorge Piedrafita esta mañana en una entrevista concedida al programa En Boca de Todos en Cuatro. El DAO habría influido en la empresa que trabajaba él, por sus contactos, pues para que le echaran del trabajo y para pues causarle todos los perjuicios posibles, además de que la estaba controlando, la estaban vigilando y estaban alterando su modo de vida. Esto es lo que me ha contado en la breve conversación que hemos podido tener y bueno, pues entiendo que es un delito de coacciones en el que también pues seguramente se habrán prevalecido de medios públicos para poderlo cometer. Así que me ha dicho que tiene fotos, que tiene audios. Que tiene fotos y que tiene audios. Y que tiene audios, o sea que ojo. Fotos. No sabemos a qué tipo de fotos se refiere, pero eso es lo que ha dicho Jorge Piedrafita, que hay fotos y que hay audios. Por cierto, que la primera víctima del DAO, la que denunció la semana pasada la agresión sexual, ella ha pedido que todo sea secreto y que no salgan a la luz esos audios que ella también ha aportado. Lo cual sigue ahondando en la cuestión del miedo que tienen a tramitar las cuestiones con conocimiento de la policía. O sea, repito que esto evidentemente no va por el 99% de los policías, esto va por la cúpula. Pero esta cúpula, conocida internamente como la camarilla, ha conseguido generar una situación que ya no es que atemorice hacia afuera, es que atemoriza hacia adentro. Es que los propios policías tienen miedo de tramitar determinadas cuestiones por las manazas de esta camarilla. Y yo decía antes el tema de la pederastia. O sea, hace muchísimo tiempo que el Partido Socialista tendría que haber solventado algo que casualmente emerge como champiñones en sus feudos. Y me estoy refiriendo a lo que pasa, por ejemplo, en los centros de menores. En los centros de menores los casos se multiplican de utilización de esos pobres menores. Estos que cuando llega un menor y nos dice, no, es que vosotros sois desalmados. No, nosotros no somos desalmados. O sea, un menor con quien tiene que estar es con sus padres, evidentemente, que son los que más protección le van a dar. Si generamos además un efecto llamada
y resulta que los menas entran sin documentación. Por un lado vienen los menas, por otro lado vienen los padres, y nosotros estamos pagando el mantenimiento cuando los padres están cachondeando de nosotros, ¿vale? Idiotas a estas alturas como que no somos. Bien, simplemente por explicarlo. Pero es que a partir de ahí, cuando entran estos menas, se destruye la documentación y acaban en un centro de menores. Por lo visto, y se están disparando casos en la Comunidad Balear, se han estado disparando durante la etapa socialista, hubo algunos casos en la Comunidad Balear en etapa socialista, ha habido, que yo recuerde, 2 casos en la Comunidad Navarra en etapa socialista, y ya empieza a ser escandaloso lo que ocurre en esos centros de menores con la prostitución de menores. Entonces, claro, ya surge la pregunta, ¿los desalmados somos nosotros porque queremos que la gente entre con control y que cuando entra alguien tenga la atención debida y por tanto quepan presupuestariamente y no nos lleven a una quiebra? Nosotros somos los desalmados. Pero los que deciden meter amontonados a los menas en esos centros de menores y que luego por una puerta entran y por otra salen prostituidos porque resulta que hay mafias que se dedican a prostituirlos, ¿esos quiénes son? ¿Los muy humanos? ¿Esos son los muy humanos? ¿O los que generan un efecto llamada y resulta que mueren en las pateras al venir? ¿Qué son? ¿También los muy humanos? ¿O son los muy caraduras? ¿O son los muy cínicos? Porque yo creo y tengo la sensación de que es lo segundo más bien, ¿no? Lo que está claro es que el Gobierno va de escándalo en escándalo. A propósito de este asunto del DAO, antes de conocer este nuevo caso, esta nueva denuncia, los principales sindicatos de la policía ya habían convocado distintas concentraciones frente al Ministerio del Interior para pedir la dimisión de Marlaska. Mañana lo hará la Confederación Española de Policía, pero hoy lo ha hecho el sindicato Jupol. Que nadie de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior haya salido a dar la cara y a defender a los policías nacionales y que tengamos que ser los propios sindicatos los que tengamos que defender a los policías, pues dice mucho del talante político que tiene este ministerio. No nos olvidemos que la Policía Nacional está compuesta de unos trabajadores extraordinarios, unos profesionales como ningún otro colectivo policial hay en el mundo, y desde luego que España esté tranquila, porque una cosa son las actitudes que han tenido por parte de ciertos mandos operativos o de ciertos políticos, pero España tiene un colectivo policial extraordinario. Yo entiendo a estos sindicatos, y lo digo con cero ironía, los entiendo, los comprendo y los apoyo, lo digo abiertamente. Ahora, dicho eso, no podemos estar tranquilos, porque las órdenes vienen de la cúpula. Y cuando vemos que hay arrestos extrañísimos, ¿verdad? Y estoy pensando en alguno, por ejemplo, de artistas, ¿vale?, que les han entrado, que resulta que Nacho Cano, estoy pensando, sí, y resulta que los han detenido y las acusaciones no había manera de sostenerlas, o cuando vemos otras actuaciones o cuando vemos determinados apoyos selectivos y resulta que, por ejemplo, la Vuelta Ciclista acaba en España, acaba en Madrid, perdón, los colectivos policiales reclaman mucha más dotación de agentes y no se les da, no podemos estar tranquilos. O cuando vemos que las pulseras antimaltrato fallan, reclamamos todos desde infinidad de medios que haya más apoyo para las mujeres y no se incrementan los medios policiales, no podemos estar tranquilos, porque por desgracia los agentes llegan hasta donde llegan, pero las órdenes de dotación de equipos, de efectivos y demás, las da quien las da, y las da un tal Pedro Sánchez a través de Fernando Grande Marlaska. O cuando vemos cuando determinados actos de determinados partidos, Vox, PP, donde sea, en el País Vasco, ahora estamos viendo lo que está ocurriendo en la Universidad del País Vasco, luego vamos a hablar con Carlos Urquijo de ello, con los colectivos batasunos, cuando vemos que al final hay hordas de animales intentando destrozar a gente que lo único que quiere hacer es política, cuando vemos eso, ¿cómo vamos a estar contentos y tranquilos? No podemos estarlo, porque las órdenes policiales vienen de quien vienen. Precisamente por eso ellos han insistido hoy en pedir la dimisión de Marlaska. Luego, de todas formas, hablaremos con Laura García, con una de las portavoces de Jupol, sobre este y otros asuntos, porque es verdad que piden la dimisión por esta presunta violación del DAO, pero también añaden otras cuestiones que ya hemos venido comentando en los últimos días. Bueno, la otra gran noticia de este lunes, el otro gran titular que nos deja este lunes, es esa enfermedad cardiovascular de la que se estaría tratando el presidente del Gobierno en secreto, tal y como ha confirmado nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. Según ha podido saber en exclusiva, Pedro Sánchez llevaría meses, se lo adelantabas tú hace unos minutos, tratándose en el Hospital Ramón y Cajal, que hay que decir que es el centro de referencia de Moncloa, del Congreso de los Diputados y del Senado, porque tienen un convenio firmado, pero lo que nos dicen es que él va allí, acude a las revisiones y a hacerse determinadas pruebas diagnósticas pues en días de escasa afluencia y además a horas intempestivas, ¿no? Suele ir, pues por ejemplo, los domingos a las 7 de la mañana para que nadie le vea. Claro, esta dolencia cardíaca podría derivar, según nos dicen, en trombosis o
en infarto y por eso pues de ahí esas frecuentes pruebas diagnósticas. Desde Moncloa lo niegan algunos medios. Nosotros, bueno, tú contabas cómo le habían tratado, ¿no?, anoche a Miguel Ángel Pérez. Esta mañana nuestra compañera Leticia Barquín, que cubre las informaciones del Partido Socialista, se ha puesto en contacto con Ferraz y allí lo que han hecho es ni confirmar ni desmentir. Directamente le han reenviado los vídeos que el propio Pedro Sánchez comparte en sus redes sociales haciendo deporte como este. Muchas veces me decís que hago los fines de semana cuando tengo un hueco y habréis escuchado que hago bici, la disciplina de enduro. Bueno, pues hoy estamos en Castilla y León, prácticamente en la linde con la Comunidad de Madrid, y os quería enseñar esta maravilla. Pues aquí están estos vídeos que nos han derivado a ellos, pues se supone que para desmentir que pueda estar tratándose de una dolencia cardiovascular, ¿no? Es que de verdad lo digo, es que me parece ridículo. Ayer, cuando estábamos con la tramitación de la noticia, a mí alguno de ellos me envió uno de estos vídeos. Digo, sí, yo veo a un señor que jadea, con la cara aparentemente sudada, y luego veo una imagen subjetiva de una supuesta bici rodando. O sea, perdón, o sea, ¿y de esto dónde está la prueba de esto? O sea, ¿pero qué me están ustedes contando? O sea, ¿qué me están ustedes contando? O sea, nosotros hemos publicado una información porque la tenemos totalmente confirmada. Punto final. ¿Por una fuente? No, por infinidad de fuentes. Y después de varios meses de contrastar absolutamente totalmente, todo. Claro. Evidentemente, si no vamos a lanzar una noticia de estas. Anda que no hay noticias en el panorama como para que tengamos que tirarnos a una noticia sobre una cuestión que sabemos que va a ser polémica porque les va a sentar muy mal. Pues mira, chico, si os sienta mal, ¿yo qué queréis que os diga? ¿No se ha estado hablando acaso de cómo era la situación de salud de Joe Biden? Siempre se ha hablado y ahí era y importantísimo, en el caso ¿no? de Pedro Sánchez, pues es evidente el deterioro físico que ha sufrido en los últimos años y bueno, pues yo creo que esto es una cuestión, además creo que la noticia se trata desde el respeto absoluto. Totalmente. Y simplemente, pues bueno, es el derecho de los ciudadanos a conocer cuál es el estado de salud de la persona que dirige el país. Sí, además, que si es que no es ningún deseo morboso ni de entrar en la vida privada. La persona que dirige un país y su estabilidad se puede convertir en la estabilidad o inestabilidad del país. Eso es. Y por eso la población tiene todo el derecho del mundo a saber en qué situación física se encuentra este señor. Básicamente porque es que tú le escuchas las declaraciones y dudas mucho en ocasiones de que viva en el planeta Tierra. Entonces, lógicamente tienes todo el derecho del mundo a saber cómo está. Cómo está de salud, si le pasa algo, si está medicado, si no está medicado, si puede generar una situación de inestabilidad en el país. Ya está, es así de sencillo. Yo, estas historias, y sobre todo de verdad, la mala educación, a ver si esta gente que va acusando a todo el mundo de que si muros, que si fachas, que si no sé qué, a ver si aprende ya un mínimo, por lo menos, de compostura, de saber realizar una llamada de teléfono, de no parecer animalitos ahora que estamos con la moda Terian. Porque es que hay veces que dudas de si lo que te está llamando es un perrito, es un asno o es un burro. Bueno, el gobierno no quiere hablar de este asunto de momento, pero ya está buscando nuevas cortinas de humo para que se hable de lo que solo a él le interesa. Hoy es 23F y por ahí ha encontrado Sánchez su nueva cortina de humo. Mañana el Consejo de Ministros va a desclasificar documentos del 23F 45 años después del golpe. A sus socios de Sumar y Podemos les parece bien, pero piden ir más allá y reformar la ley de secretos oficiales, que es algo que ya lleva pidiendo, por ejemplo, el PNV desde hace mucho tiempo. Pero ojo, porque incluso en la izquierda ya hay quien, como Esquerra, le afea que esto de desclasificar documentos del 23F no sea más que otro conejo que se sacan de la chistera pues para tratar de tapar, ¿no?, su falta de liderazgo. En el Partido Popular directamente lo que creen es que Sánchez lo que quiere es hablar de cosas que le resultan mucho más sencillas y tapar así las que están sucediendo ahora en el presente. En esta línea se manifestaba, por ejemplo, Cuca Gamarra, que hacía alusión, entre otras, a la trama de Plus Ultra. Lo que España necesita son explicaciones sobre el presente, muchas explicaciones sobre los últimos 8 años de Pedro Sánchez. Por ejemplo, declaran protegidos por seguridad nacional las conversaciones de Zapatero en el Pardo con personas que están siendo investigadas. Por cierto, que hoy publica El Confidencial que las hijas de Zapatero habrían cobrado 198.000 euros de Julio Martínez, que es precisamente ese empresario que iba a correr con Zapatero en el Palacio del Pardo. Ya no nos han querido decir, por ejemplo, qué hace o qué hacía Begoña Gómez en todos los viajes con su marido y cuál era su agenda. Por ejemplo, en África, en los viajes que se han realizado en África, cuando ella tenía la dirección en aquel momento del Africa Center. No nos han querido contar cuáles han sido las rutas y los motivos del Falcon, que ha habido que ir poco menos que descifrando los 60 y pico, 80 y pico. O sea, lo que sabemos que han sido una auténtica barbaridad, posiblemente más de 70, más de 80 viajes, y toda la explicación que hemos tenido cuando han sido cazados ha sido no, pero es que algunos no eran con destino final, República Dominicana, eran con escala
¿Y eso en qué varía? No hemos tenido ninguna explicación ni sabemos nada de cómo se han desarrollado, por ejemplo, las negociaciones de este gobierno con todo el colectivo etarra para acercar a todos ellos a las prisiones del País Vasco y Navarra y posteriormente soltarlos. ¿Dónde está toda esa información? Y luego ya veremos qué parte desclasifican de esto del 23F. ¿O es que ahí no hubo conversaciones entre el Partido Socialista y algunos de los golpistas? ¿No las hubo? No las hubo. Veremos a ver mañana con como qué nos desclasifiquen sorprenden. todas, nos vamos a partir de la risa, pero no caerá esa breva. O sea, yo tengo toda la sensación de que esta desclasificación, si es que avanza, si es que realmente Sánchez lo va a hacer, porque como lo haga entero, repito, vayan ustedes a saber lo que sale ahí. Bien, si lo hace, lo hará bajo agenda y pactado, decía la gente, no, con Bildu, no, con tal, con los etarras. Pactado con los proetarras. Porque lo que quieren ellos es delegitimar nuestra transición. Decir que es que todo venía sentado por Franco y que por tanto tenemos una transición, ergo una democracia totalmente manchada. Ese es el objetivo. Veremos qué es lo que sale de esta historia. Que además yo de verdad que me huele por todas partes de que han reaccionado con urgencia al tema de lo de la cardiopatía. Y lo digo literalmente. O sea, el 23F era hoy. Y hoy 23F anuncia que lo desclasifica mañana, que no es 23F, que es 24F. Anda que no mima este tipo de cuestiones en Moncloa. Anda que no lo mima. Como mañana hay Consejo de Ministros, pues tienen excusa, ¿no? Pero bueno, efectivamente podían haber hecho alguna cosa Tú para lo anuncias prepararlo el con viernes, anticipación. haces un acto máximo el 23F, incluso si quieres convocas un Consejo Extraordinario. Anda que le ha importado esto a Pedro Sánchez. Si le quieres dar más bombo, con más razón para convocar ese Consejo Extraordinario. Bueno, decía Juanma Moreno que no quieren hablar de esto, pero tampoco de otras noticias que conocemos hoy, ¿no? Por ejemplo, El Español revela que Ángel Víctor Torres cenó en su casa con José Luis Ábalos y el constructor Pepe Ruz, el dueño de Levantina, en 2022, concretamente 4 días antes de licitar la obra de la Agencia Tributaria de Canarias. Una obra que aquí lo hemos venido contando desde hace mucho tiempo, está bajo sospecha porque se la terminó adjudicando por 7 millones de euros efectivamente a Levantina, teniendo la peor oferta económica, valoración. pero arrasando, como siempre pasa en todas las cosas que suceden en el Partido Socialista, en la fase subjetiva. ¿Qué dice Ángel Víctor Torres? Hay quienes buscan lo que sea para atacar al gobierno de España, al Partido Socialista o a Torres, ¿no? Por ejemplo, hablan de una cena con este empresario. No hubo ninguna cena con ese empresario. Dice que no hubo ninguna cena, pero es verdad que El Español lo que publica son todos los mensajes que aparecen en el móvil de Koldo, al que han tenido acceso. Ya saben que nos van dando por entregas todas esas conversaciones, que son muchas, y ahí se ve efectivamente cómo van planteando ese encuentro y cómo finalmente donde quedan es en la dirección donde reside Ángel Víctor Torres, ¿no? De hecho, en los preparativos hay un momento en el que dicen, oye, cenamos tal día, tal. Lo dice y él él. dice, yo encantado, y efectivamente yo encantado, le dice que yo lo organiza. organizo. Vamos a ver, siempre que hay una reunión de estas, ¿se celebra en el domicilio particular? ¿O el domicilio particular Ángel Víctor Ángel era precisamente para poder decir posteriormente no va a haber ninguna prueba de que cenamos? Claro, si fue en su casa, ¿cuál va a ser la prueba? Ahora, no andaría yo tan ufano y tan contento. Lo digo porque Koldo grababa absolutamente todo. Así que pare usted, eche el freno, Ángel Víctor, porque además ya teníamos el pre y el post. Nos faltaba lo del medio. ¿El pre qué era? Ya sabíamos que habían hecho un viaje. Sí, se habían Justo reunido, en las esas reuniones fechas. estaban. Claro. Lo que no sabíamos era que habían cenado en su casa. Y sabíamos que 4 o 5 días después, efectivamente surgió la famosa adjudicación, la licitación, posteriormente fue todo el procedimiento de adjudicación, la licitación de esa agencia tributaria canaria. Que por cierto fue tan maravillosa que se dejó a medio hacer. ¿Saben por qué? Porque la empresa quebró. Eso sí, después de trincar los 7 millones. Hombre. O sea que ha sido todo un exitazo, Ángel Víctor Ángel. Y teníamos el post, porque luego tuvimos a José Ruz grabado en conversaciones, lo tiene la UCO, hablando con Santos Cerdán, diciendo, es que aquí algunos estamos dando el do de pecho, es que los de determinadas ganaderías, anda que no hacemos, y hay otros que se están colando. Y estaban hablando de obras públicas. ¿A qué se refería Ángel Víctor Ángel? ¿A unas obras en su casa? No, ¿verdad? Entonces se referiría a obras públicas. Por ejemplo, como las de la Agencia Tributaria Canaria. Bueno, pues teníamos la parte previa y la parte posterior. Ahora tenemos lo del medio. No sé, ¿qué quiere que le diga? Encaja todo, ¿eh? Bueno, les quiero dar también algún apunte de internacional, pero antes vamos a hablar dentro de un ratito con Luis María Pardo, con el presidente de Justitia Europa, porque hoy hay varias noticias sobre Begoña Gómez muy importantes. Delicadas. Hay una que es verdad que publicaba esta mañana Alejandro Entrambas-Aguas, que es muy interesante porque lo que dice es que los 2,4 millones de euros que, tal y como asegura un denunciante, cobró Leticia Laufer, que es la empresaria que es amiga personal de Begoña Gómez, se encuentran esos 2,4 millones de euros canalizados a través de una estructura societaria en República Dominicana. Qué casualidad, todo termina en República Dominicana. Pero esta tarde hemos sabido también que la Audiencia Provincial de Madrid
va a frenar el juicio conjurado a Begoña Gómez. Dice que Peinado no lo ha argumentado suficientemente y ya te adelanto, Carlos, que Pardo considera que en la práctica esto va a suponer un retraso relevante en el esclarecimiento judicial y, es más, advierte de que esto podría acarrear la posible nulidad de algunas de las pruebas que se han practicado en los últimos meses bajo la ley del jurado. ¿Pone esto en peligro el juicio contra Begoña Gómez? Pues luego nos lo responderá Luis María Pardo. Yo lo único que veo es que cada vez hay más pruebas de que el rescate de Europa tiene que ser investigado, cada vez hay más pruebas de la participación de Begoña Gómez en ese rescate, cada vez hay más pruebas de que efectivamente se apropió de Cristina Álvarez, una persona que no era su asesora en Moncloa, era la directora de programas de presidencia del gobierno, y se la autoadjudicó para que le llevara los negocios. Cada vez hay más pruebas de que utilizó a la propia presidencia del gobierno para presionar y conseguir patrocinios. Cada vez hay más pruebas de que el software se lo apropió. Cada vez hay más pruebas de todo, de que la cátedra suya, la dirección de la cátedra, fue un enchufazo como la copa de un pino, y cada vez le ponen más problemas al juez Peinado. Yo es lo único que veo. Y cuando yo estudié Derecho había una cosa que decían, ¿vale?, en todos los procesos, y es que había que sortear las cuestiones formales para que el fondo siguiera hacia adelante. Pues si el fondo es delictivo, aparentemente delictivo, en serio que hay que agarrarse a esto para intentar frenar las actuaciones, huele que espanta. Bueno, y vamos a terminar ya en el exterior con dos apuntes. En Venezuela, atención, porque la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha confirmado esta tarde que a petición de España propondrá que se le retiren las sanciones a Delcy Rodríguez. Y en México estamos muy pendientes, ya saben, porque el narco ha desatado su furia en las últimas horas tras la muerte del Mencho, el gran líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de la primera gran acción de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el narcotráfico, que sin embargo ha llamado a la calma. Aún así, el ministro de Exteriores, Álvarez, mandaba este mensaje a los españoles que están residiendo allí. Hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren o bien por turismo o por motivos profesionales de paso en estos momentos, que se pongan en contacto con el consulado, y hay algunos grupos de españoles que están teniendo dificultades en torno a los aeropuertos de movilidad o en torno a algunos hoteles, pero estamos en contacto con ellos e intentando solventar pues lo antes posible la situación en la que se encuentran. A la tertulia. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.